Saludos distinguidos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los trastornos motores de esófago. Antes de hablar de esto tenemos que saber que el esófago es una estructura musculomembranosa de 20 a 25 centímetros con un diámetro anteroposterior de 2 centímetros y un diámetro transversal de 3 centímetros. Se extiende desde el esfínter esofágico superior al esfínter esofágico inferior y tiene una arquitectura compuesta por musculatura estriada, lisa y transicional, ¿no? 5% de musculatura estriada en la parte inferior y en la parte superior más de 40%. Y en la parte media es transicional, ¿no? Un 60% y 50% intercalan entre fibras musculares lisas y estriadas. ¿Por qué está dado la irrigación y la inervación? El tallo encefálico es el centro de la deglución y tiene dos centros, uno en la protuberancia y otro en la médula, con tres componentes funcionales. Un sistema receptor aferente de neuronas motoras, que constituye el nervio trigémino facial, hipogloso, el núcleo ombligo del vago y la parte estriada del núcleo dorsal motor del vago, que van a inervar a la musculatura lisa, y un sistema de neuronas complejo organizador o internuncial denominado del núcleo del tracto solitario y sustancia reticular. ¿De acuerdo? Okay. La irrigación está dada por las tiroideas, está dada también por las bronquiales, está dada por las esofágicas, está por las laringeas recurrentes y demás. ¿Cuál es la definición de los trastornos motores esofágicos? Existe un sinfín de conceptos, ¿no? Y se han tratado de conjugarlos o unirlos en uno solo. Dice así que tenemos varios, como ustedes ven. El primero dice complejo heterogéneo de alteraciones de la función contráctil de la musculatura esofágica y que puede tener un origen primario o idiopático, o ser secundario a la afectación de un músculo esofágico por enfermedades sistémicas. En el segundo dice las alteraciones de la motilidad del cuerpo esofágico y o de sus esfínteres causadas por anomalías en el mecanismo del control muscular o neurohumoral que traduce un exceso o por defecto en la actividad contráctil. Y eso da una disfunción en la secuencia que ésta produce. Al final, nosotros quedamos en que los trastornos motores del esófago se caracterizan principalmente por la alteración de la función de la musculatura lisa del esófago, bien del peristaltismo del cuerpo o de la presión y o relajación del esfínter esofágico inferior. Los trastornos motores esofágicos son pues entidades que se caracterizan por presencias anormales de la contracción y relajación en ambos segmentos, ¿no? Sea la parte distal o proximal o a nivel del cuerpo de todo el esófago. Y generalmente se los diagnostica mediante un estudio denominado manometría esofágica, que va a ser la prueba de gold estándar para el diagnóstico de estos trastornos. ¿Cómo se los clasifica? Anatómicamente se lo puede clasificar en trastornos motores de la musculatura estriada, trastornos motores de la musculatura lisa, y clínicamente como trastorno motor esofágico primario y trastorno motor esofágico secundario. De acuerdo al patrón de contractilidad, ¿no? Según el estudio de manometría, lo podemos clasificar en hipercontráctiles e hipocontráctiles. Los hipercontráctiles, el esfínter esofágico inferior hipertenso, el espasmo difuso de esófago, el esófago de cascanueces y la acrobacia. Y finalmente, los trastornos motores inespecíficos. Como hemos indicado al principio, ¿no? Los trastornos motores esofágicos están agrupados en dos grupos. El primario va a ser el esfínter esofágico inferior hipertenso, peristalsis esofágica sintomática, espasmo esofágico difuso, acalasia y trastorno motor inespecífico. Y los secundarios aparecen en el contexto de otro tipo de enfermedades, ¿no? Y estas pueden ser patología del sistema nervioso central, una patología neural periférica, pueden ser problemas metabólicos, pueden ser problemas de la placa motora, ingesta de cáusticos, alteraciones anatómicas del mismo esófago, ¿no? Y así podemos englobarlos de esta manera. Los trastornos motores esofágicos primarios, el esfínter esofágico inferior hipertónico, peristalsis esofágica sintomática, el espasmo difuso de esófago, la acalasia. Pueden haber formas intermedias entre estos
y también trastornos motores inespecíficos. Los trastornos motores esofágicos secundarios, como dice el nombre, son secundarios a otras entidades. Aquí están englobadas alergias, enfermedades de flujo gastroesofágico, lesiones estenosantes esofágicas, estenosis pépticas, cáncer de esófago, carcinomas, enfermedades sistémicas, esclerodermia, polimiositis, diabetes, enfermedades tiroideas, amiloidosis, incluso Chagas. ¿Qué es lo que se puede hablar acerca de la epidemiología de los trastornos motores? Los trastornos motores son entidades poco frecuentes, pero de lo poco frecuente, el más frecuente de todos estos es el trastorno motor inespecífico, con un 60% de los casos. Después le sigue el esófago de cascanueces, después el espasmo esofágico difuso, la acalasia con un 2.1% y al final el esfínter esofágico inferior hipertenso. ¿Cuál es la fisiopatología? Como ustedes saben, no se ha definido una fisiopatología exacta para el trastorno motor esofágico, pero se ha tratado de reunir las bases fisiopatológicas y se han encontrado teorías y hallazgos en la fisiopatología de los trastornos motores primarios del esófago. Es así que se encontró una disminución o ausencia de las células ganglionares del plexo mientérico. Hay pérdida también de las neuronas inhibitorias del péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico antes que las neuronas colinérgicas de acetilcolina. Y hay destrucción también del plexo mientérico por acción inflamatoria a los linfocitos CD8 y los eosinófilos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estos mecanismos confluyen para producir una alteración de la relajación del esfínter esofágico inferior. Gockel y colaboradores, Latino, Enani, todos ellos han visto también partes de lo que es la fisiopatología. Gockel y colaboradores habían visto la presencia de miopatía, Latino había visto la presencia de anticuerpos de histocompatibilidad leucocitaria, ¿no? Y Enami había visto la presencia de los trastornos motores asociados a problemas tiroideos. En un 23% de todos los pacientes que tenían trastornos motores esofágicos se encontraba problemas tiroideos. En conclusión, ¿qué es lo que se dice? La fisiopatología de los trastornos motores esofágicos no es más que la secuencia de una disminución de la ausencia de las células ganglionares del plexo mientérico de cualquier causa que va a condicionar una pérdida de neuronas inhibitorias del óxido nítrico, ¿no? Versus las neuronas excitatorias de acetilcolina, ¿no? Y va a condicionarse también una inflamación miopática o destrucción del plexo mientérico, fibrosis de las células musculares y se va a generar una autoinmunidad de tipo HLA de QW1. Todo esto va a condicionar a que se produzca una alteración de la función en la motilidad esofágica, falta de coordinación local ante los estímulos inhibitorios o predominio de los excitatorios, predominio de la contracción del tercio del esfínter esofágico inferior y por ende va a haber problemas sintomáticos. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Como hemos dicho, como va a haber una falta de relajación del esfínter esofágico inferior o de la musculatura lisa, va a haber generalmente disfagia intermitente, que puede ser progresiva o no progresiva, dolor torácico pseudoanginoso, pirosis en algunos casos, regurgitación, y algunos pacientes incluso pueden tener síntomas respiratorios. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mediante una historia clínica detallada, pruebas diagnósticas, principalmente la manometría. El estudio radiográfico contrastado nos va a ayudar mucho para identificar también probablemente un problema motor o tal vez un problema orgánico. Vamos a hablar de las entidades que más se describen a nivel mundial, que es la acalasia idiopática, ¿no? Descrita por el señor Sir Thomas Willis en 1672. ¿No? ¿Por qué? Porque había encontrado este señor un engrosamiento del esfínter esofágico inferior y lo había estudiado en varios cadáveres, pero no había hecho el estudio y no había publicado todavía. Von Mikulicz lo había denominado cardioespasmo, debido a que también él encontró lo mismo que el señor Thomas. Y años más tarde, en el año 1930, Hutz y Reichs describieron al término como acalasia. ¿Esto por qué lo definieron acalasia y no se quedaron con el nombre? Porque esto ya estaba descrito por Thomas Willis y von Mikulicz. Y para evitar apropiarse de estos estudios de estos grandes historiadores médicos, lo definieron como acalasia, ¿no?
A, que significa sin, calasis o chalasis, relajación, ¿no? Y por eso es que se habla actualmente de acalasia idiopática, que lo podríamos definir como aquella enfermedad motora esofágica que se caracteriza por ausencia completa del peristaltismo esofágico asociado a una disfunción de la relajación del esfínter esofágico inferior, provocando dilatación esofágica progresiva con retención de alimentos y disfagia grave a lo largo del tiempo, apareciendo en estadios más avanzados pérdida progresiva de peso, regurgitación alimentaria con complicaciones respiratorias por aspiración. ¿Qué podemos decir de la epidemiología? La acalasia tiene una incidencia entre 0.4 a 1.2 por 100.000 habitantes, afecta a ambos sexos, aparece de forma variable en cualquier momento de la vida, tiene una prevalencia de 10 por 100.000 habitantes, una etiopatogenia es desconocida. Hay, con relación a la fisiopatología de la acalasia, se ha atribuido, como hemos dicho al principio, fallo de la inervación de la musculatura lisa del esófago. Hay varias teorías postuladas y les vamos a ir describiendo poco a poco, ¿no? Hay una degeneración de las neuras inhibitorias pseudoganglionares que van a liberar óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. La teoría genética, aunque con mucha frecuencia no existe antecedentes familiares, la observación de aparición de dos o más casos dentro de una familia misma con una frecuencia superior a lo que realmente puede ser previsible en una enfermedad esporádica ha hecho que se piense en el posible origen genético de la acalasia. La herencia podría ser autosómica recesiva, habiéndose descrito casos en padres e hijos, madres e hijos, hermanos y hermanos, pero también se han descrito casos de tres hermanos gemelos monocigóticos donde no obstante uno de ellos no tenía la enfermedad y eso contraponía a los hallazgos, ¿no? Además, también se han descrito casos familiares de acalasia y otros trastornos motores esofágicos primarios, fundamentalmente el espasmo difuso de esófago, lo que nos vuelve a evocar la teoría fisiopatológica común descrita como cuando el paciente que viene con trastorno motor esofágico viene primeramente con un esfínter esofágico inferior hipertenso, después pasa un espasmo difuso de esófago, después pasa una peristalsis esofágica sintomática y después acalasia. La teoría infecciosa o Trypanosoma cruzi es un agente causal que va a producir también la enfermedad de Chagas y produce una dilatación igual que la acalasia idiopática. Cursa con manifestaciones esofágicas similares a las de la acalasia idiopática y desde hace muchos años se ha intentado relacionar la acalasia a otros agentes infecciosos bacterianos por ese mismo motivo, ¿no? El Corynebacterium diphtheriae, el Mycobacterium tuberculosis, el Treponema pálido y otros tipos de clostridios, y también a enfermedades virales como son el herpes virus, la varicela zoster, el virus de la polio, el virus del sarampión. No obstante, el agente que más interés ha despertado en este sitio ha sido pues el herpes varicela zoster, ¿no? Con una clara predicción por el epitelio escamoso y del tejido nervioso que tiene el esófago, ¿no? Con la acalasia, en la acalasia nosotros hemos visto, mediante técnicas de hibridación de DNA, y posteriores trabajos también han determinado con la reacción de la cadena de la polimerasa que esta lesión no se producía 100% por el herpes virus, ¿no? La teoría autoinmune, ¿qué dice? Estudios prospectivos con inmunofluorescencia indirecta han demostrado la existencia de anticuerpos de tipo IgG contra las neuronas del plexo mientérico. En pacientes con acalasia, estudios de inmunohistoquímica también han demostrado la presencia de linfocitos T activos en el infiltrado inflamatorio de estos pacientes. Pero a mediados de estos últimos años no se ha logrado concretar cuál es el mecanismo fisiopatogénico del cierto, ¿no? Algunos trabajos han intentado relacionar la acalasia con la expresión de algunos tipos de clases de HLA, de antígenos de histocompatibilidad leucocitaria, pero no se ha encontrado tampoco una clara relación con la enfermedad, ¿no? Y pareciera existir una sucesión entre los HLAs, ¿no? Y el sistema de respuesta inmune, pareciera, pero todavía tendríamos que hacer más pruebas. La teoría degenerativa. La teoría degenerativa indica que la acalasia podría tratarse de una enfermedad neurológica degenerativa con predilección
por las neuronas del plexo mientérico. Esta sospecha principalmente se basa fundamentalmente en la observación de la aparición de acalasia en algunas enfermedades neurológicas, tales como la enfermedad de von Recklinghausen, la enfermedad de Parkinson y la ataxia cerebral hereditaria. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes? Tenemos pues disfagia sólidos, tenemos regurgitación, tenemos dolor torácico, síntomas pulmonares, pérdida de peso y podemos encontrar incluso pirosis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico recientemente se ha tratado de hacer la determinación de anticuerpos antineuronales, anti-HU. Para el diagnóstico de esto, los pacientes que tienen esto son altamente sospechosos de que puedan desarrollar una acalasia idiopática. En la radiología, lo que nosotros vemos es un aumento del mediastino, un aumento del volumen de esta parte del mediastino, ¿no? Con ausencia de la cámara gástrica, ¿no? El nivel hidroaéreo desaparece, como ustedes pueden ver en las siguientes placas de acá, y podemos ver niveles hidroaéreos en el mismo esófago, ¿no? Donde el esófago está dilatado. ¿Qué elementos más tenemos con relación al diagnóstico? Tenemos la esofagografía, donde nosotros vamos a encontrar un esófago dilatado más allá de lo normal. Como ustedes saben, yo os expliqué al principio, no es más de 3 centímetros de diámetro transversal, entonces estos pacientes tienen un esófago de más de 3 centímetros, pues una dilatación un poco más especial. Hay una ausencia de la peristalsis, hay un signo de pico del oro de ave, como ustedes pueden ver acá, ¿no? O denominado también punta de lápiz o cola de ratón. Podemos encontrar la dilatación o encontrar un esófago sigmoide también importante. Y en base a las características de estos se ha hecho una clasificación denominada clasificación de Ferreira Santos, donde lo divide en grado 1 como éstasis con disquinesia motora, un grado 2 una dilatación de 4 centímetros sin coordinación motora, un grado 3, donde hay una dilatación de 4 a 7 centímetros del esófago con hipotonía, y un grado 4, donde el esófago es más de 7 centímetros y donde hay atonía plena. Otros exámenes que nos muestran también y nos ayudan en el diagnóstico es el estudio endoscópico, ¿no? Un estudio endoscópico puede ser normal, ¿no? Donde nosotros lo único que vamos a encontrar es un estrechamiento del esfínter esofágico inferior, como se ve aquí en esta imagen y en esta otra, ¿no? Entonces todo el esófago aparentemente está normal y lo único que nosotros encontramos durante la endoscopía es un rechazo para seguir progresando en la endoscopia hacia la cámara gástrica, tenemos una resistencia, ¿no? Y podemos encontrar un esófago normal. Lo único que nos sugeriría es que en un estudio endoscópico sería una posibilidad de acalasia idiopática o un esfínter esofágico inferior hipertenso. Pero si nosotros encontramos una dilatación importante con restos alimenticios, con friabilidad, enatema, erosiones, lo más probable es que se trate en realidad de un Chagas. Yo diré de una acalasia idiopática o probablemente también una acalasia por Chagas, ¿no es cierto? Habrá que hacer unos exámenes del laboratorio para confirmar o no si es Chagas o es idiopático. El diagnóstico final lo va a hacer la manometría que nos va a indicar la presencia de ondas de relajación incompleta residual del esfínter esofágico inferior, con una presión de más de 8 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión de reposo es más de 45 milímetros de mercurio, con aumento de la presión intraesofágica. Esto es lo que nos va, que son los criterios diagnósticos en realidad en la manometría para el diagnóstico de acalasia idiopática. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? La acalasia podemos diferenciar principalmente con Chagas, con carcinoma de esófago, cáncer de páncreas, carcinoma de estómago infiltrante al esófago, ¿no? Problemas o trastornos secundarios a alteraciones anatómicas, estenosis, pépticas, lesiones polipoideas, ¿no? Que producen obstrucción a nivel del esófago, que están produciendo esa sensación de disfagia. En la acalasia idiopática, ¿cuál es el tratamiento? Tenemos objetivos. Principalmente aliviar los síntomas, mejorar el vaciado del esófago, prevenir complicaciones y después hacer una evaluación de la respuesta. En relación a los síntomas, si se han revertido o no,
y si ha mejorado el vaciado del esófago o no. Con relación a esto tenemos varios métodos terapéuticos, uno de los más importantes es el estudio endoscópico, ¿no? Pero antes de comenzar el tratamiento endoscópico tenemos pues un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico está en base a la administración de nitratos, anticolinérgicos, péptido intestinal vasoactivo, toxina botulínica, y el tratamiento quirúrgico es la denominada esofagomiotomía de Haller, ya puesta desde el año 1913, o la realización de esofagectomía en pacientes que tienen acalasia idiopática grave, grado 4, ¿no? El tratamiento farmacológico va a ser mediante la aplicación por vía endoscópica de toxina botulínica. La toxina botulínica del serotipo A principalmente lo que va a hacer es bloquear la salida de acetilcolina y va a producir parálisis flácida de la placa neuromuscular, ¿no? Lo que se hace es poner e infiltrar por arriba del esfínter esofágico inferior de 20 a 25 unidades en cada cuadrante. Lo que hace es relajar y producir la parálisis flácida. Es un tratamiento muy eficaz, potente, pero tiende a revertirse, ¿no? Y volver a hacer nuevamente el tratamiento dentro de 3 a 4 meses. Con el tratamiento endoscópico tenemos los dilatadores de tipo Hegar y también tenemos los dilatadores hidrostáticos con los cuales mediante guía radiográfica o guía endoscópica nosotros vamos a poder hacer la dilatación de este cierre del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior hipertónico se define como la presencia de un tono o presión media máxima basal del esfínter esofágico inferior igual o mayor a 40 a 45 milímetros de mercurio. Es poco común y se asocia a otro tipo de anormalidades motoras. Los datos epidemiológicos no son concluyentes, ¿no? Algunos dicen que está asociado a algún otro tipo de enfermedades, pero en otros textos se lo define como una enfermedad o una patología independiente. En la mayor parte de los casos consideran generalmente hallazgos de un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? Su prevalencia oscila entre 0.5 a 1%. Las manifestaciones clínicas son disfagia, reflujo, dolor retroesternal y puede haber pirosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del esfínter esofágico inferior hipertenso? Mediante una manometría, y lo único que nos vamos a encontrar en esta manometría es la presión de relajación del esfínter esofágico inferior mayor a 40-45 milímetros de mercurio. Casi similar a lo que es la acalasia idiopática. La diferencia es que no tiene una presión de relajación de más de 40-45 y una onda de contracción de 8 miligramos con un aumento de la presión del cuerpo del esófago, ¿no? Tenemos que diferenciar eso. Y hay una que se denomina acalasia vigorosa, donde la presión del esfínter esofágico inferior llega a ser más de 60 milímetros de mercurio. Eso ya no llamamos esfínter esofágico inferior hipertenso, la llamamos acalasia vigorosa. El esfínter esofágico inferior hipertónico puede recibir tratamiento mediante el uso de antagonistas de canales de calcio, nitritos. Podemos hacer la evaluación del tratamiento psicológico. Algunos pacientes tienen problemas afectivos, tienen problemas de ansiedad, somatizan y tienen sensación de dolor retroesternal, opresivo o disfagias. Los pacientes mejoran con ansiolíticos y se controla fácilmente. Muy raras veces se puede utilizar y se ha demostrado que la dilatación endoscópica ayuda en estos casos, ¿no? El esófago de cascanueces es uno de los trastornos motores más comunes, es una patología no definida, también puede estar relacionado con alteraciones extrapiramidales y se ha atribuido al reflujo como la causa también de su fisiopatogenia. El hallazgo generalmente es manométrico, puede ser también un hallazgo en estudios de radiografía, es la característica como ustedes ven, por eso se los denomina esófago de cascanueces o peristalsis esofágica sintomática. Se llama peristalsis esofágica sintomática porque el bolo alimenticio que está ahí progresa con dolor hasta el estómago. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dolor torácico recurrente y disfagia, ¿no? Continua hasta durante las comidas, ¿no? El diagnóstico va a hacérselo mediante el estudio de test de provocación, donde nosotros vamos a dar al paciente de que tome un poquito de agua o vamos a insuflar una pequeña sondita en el latón
¿no? Por vía oral a nivel del esófago, vamos a aumentar una presión de 30 milímetros de mercurio a 40 milímetros de mercurio y vamos a desencadenar la onda peristáltica contráctil. Y de esa manera hacemos el diagnóstico. La otra manera es mediante una manometría, donde nosotros vamos a encontrar una amplitud de las ondas de contracción de más de 180 milímetros de mercurio. Como ustedes ven, son ondas propulsivas. No se quedan en un solo lado, progresan. Es decir, que el bolo alimenticio comienza de aquí y progresa hasta el estómago. El tratamiento se asume que puede ser controlado con bloqueantes de canales de calcio y la esofagomiotomía ampliada es la de elección en estos casos. El espasmo difuso de esófago ha sido descrito por el señor Osgood en el año 89 y Kramer en el año 58 ha definido manométricamente como una actividad contráctil no propulsiva que alterna con la actividad normal, a diferencia de la peristalsis esofágica sintomática. Estos pacientes refieren dolor de que se les atora la comida y no progresa, ¿no? Pero después de tomar un traguito de agua, nuevamente pasan normalmente. Es la característica clínica de estos pacientes que tienen espasmo esofágico difuso o esófago en tirabuzón. La manifestación clínica, ¿cuál es? Dolor torácico con disfagia interna. Nosotros podemos ver esto, como ustedes ven, en la imagen en tirabuzón, como sacacorchos, ¿no? La base para el diagnóstico es mediante un estudio de esofagografía, ¿no? Lo cual vamos a encontrar ondas simultáneas no peristálticas en todo el esófago. Va a haber disfagia para los líquidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a atorar los líquidos o los sólidos y va a haber dolor torácico, ¿no? Y algunos de estos pacientes pueden evolucionar a acalasia. Esta es la imagen en otra placa de esofagografía. Esta es otra manera de verla. Y por vía endoscópica se ve como unas escaleras circulares, ¿no es cierto? Ustedes han debido ver en algunas escalinatas redondas, ¿no? El espasmo difuso esofágico, su característica manométrica es esta. Nosotros podemos ver contracciones simultáneas en más del 20% de las degluciones, con peristalsis normal intermitente, contracciones repetitivas de 3 picos y contracciones de duración prolongada de más de 6 segundos. Hay contracciones retrógradas y hay una aislada relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Como ustedes ven, aquí hay una contracción al mismo tiempo simultánea, pues vuelve a tomar líquido o algún alimento y nuevamente se repone el peristaltismo. Vamos a ver otro tipo de manometría donde nosotros vemos aquí una progresión normal. Aquí se ve una contracción espasmódica de todo el esófago, una propulsión normal, otra vez un espasmo de todo el esófago. De esa manera actúa el esfínter, el espasmo esofágico difuso. ¿Cuál es el tratamiento? Al igual que en el resto, no hay un tratamiento exclusivo o definitivo. El uso de bloqueantes de canales de calcio, nitratos y tranquilizantes en el IBP pueden ayudar en el tratamiento y control de los síntomas. La evolución y pronóstico va a depender del dolor y la disfagia intermitentes. Los pacientes van a evolucionar a acalasia vigorosa y algunos se pueden beneficiar con ansiolíticos, principalmente con tranquilizantes. Esta es la clasificación de Chicago de los trastornos motores de esófago del año 2012, donde clasifica la acalasia en grado 1, grado 2, grado 3, obstrucción al flujo de la unión esófago-gástrica, trastornos de la motilidad, espasmo esofágico distal, espasmo hipercontráctil, esófago hipercontráctil, aperistalsis o ausencia del peristaltismo del esófago, alteraciones peristálticas como peristaltismo disminuido con efectos peristálticos grandes, peristaltismo disminuido con defectos peristálticos pequeños, peristaltismo interrumpido frecuente, contracciones rápidas con latencia normal, peristaltismo hipertensivo o esófago de cascanueces y un esófago, una manometría normal. Entonces es más de especialidad, entonces, pero es necesario que ustedes lo conozcan porque cuando ustedes le dicen, le han hecho una manometría de alta resolución, ustedes saben que le han hecho un estudio para ver funcionalidad del esófago. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes trastornos motores. Nos vemos la próxima clase. Gracias.